La huelga de Cananea, que ocurrió en 1906 en la mina de cobre de Cananea, Sonora, fue uno de los primeros y más importantes movimientos obreros de la historia de México. Y marcó un punto clave en las tensiones laborales que, eventualmente, contribuirían al estallido de la Revolución Mexicana en 1910. A pesar de su relevancia, varios aspectos de este conflicto siguen siendo poco conocidos, sobre todo en lo que respecta a los factores oscuros que rodearon la huelga, como la brutal represión, la discriminación racial y la intervención extranjera. La huelga de Cananea es recordada como un símbolo de lucha obrera, pero también como un ejemplo de las profundas desigualdades y la violencia que caracterizaban la relación entre el gobierno mexicano, las empresas extranjeras y la clase trabajadora en esa época. La historia de este evento tiene varias capas, incluyendo la explotación laboral, la represión militar y la intervención extranjera. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. La mina de Cananea, en el norte de México, era una de las más grandes y productivas de América del Norte en el siglo XIX. La Cananea Consolidated Copper Company, una empresa estadounidense, explotaba esta mina desde 1889, empleando a miles de trabajadores mexicanos y a unos pocos extranjeros. Aunque la mina era una fuente crucial de cobre para el mercado internacional, las condiciones de trabajo en la mina eran sumamente precarias y peligrosas. Los trabajadores enfrentaban jornadas de trabajo extenuantes, a menudo de 12 a 14 horas diarias, sin equipo de protección, en un entorno de alto riesgo que incluía explosivos mal manejados y polvo tóxico que afectaba gravemente la salud. Las condiciones de vida de los obreros también eran deplorables. Muchos vivían en viviendas insalubres construidas por la misma compañía, en áreas sin acceso a servicios básicos, y el salario que recibían era extremadamente bajo. Los trabajadores mexicanos recibían salarios significativamente más bajos que los obreros extranjeros, quienes ocupaban puestos más altos. La diferencia salarial era un reflejo claro de la discriminación racial y social que existía en la época. Además, la minería en Cananea era una industria muy jerarquizada, con la mayor parte de los cargos de supervisión ocupados por empleados de origen estadounidense o europeo. Este sistema de segregación y explotación generó un fuerte resentimiento entre los trabajadores mexicanos, que no solo luchaban por mejores condiciones laborales, sino también por una mayor equidad en su trato. A pesar de la naturaleza pacífica de las demandas, las tensiones entre los trabajadores y la empresa crecieron rápidamente, lo que llevó a la huelga abierta. La huelga de Cananea se convirtió rápidamente en un conflicto de alto perfil, y la respuesta del gobierno de Porfirio Díaz fue brutal. El gobierno del Porfiriato, que había sido autoritario durante más de 20 años, estaba profundamente comprometido con el orden social y económico que favorecía a las empresas extranjeras, como la Cananea Consolidated Copper Company. Además, el régimen de Díaz veía cualquier tipo de protesta como una amenaza hacia el progreso del país. El 1 de junio de 1906, el ejército mexicano fue enviado para sofocar la huelga. Los soldados utilizaron métodos extremadamente violentos para dispersar a los manifestantes, lo que resultó en una masacre. Se estima que al menos 23 trabajadores fueron asesinados, aunque algunas fuentes señalan que el número real de víctimas podría haber sido mucho mayor. La mayoría de las víctimas fueron abatidas por las fuerzas federales que utilizaron ametralladoras para dispersar a los manifestantes, una táctica extremadamente violenta que refleja lo duro que era el gobierno en ese momento. Además, la huelga fue aprovechada por las fuerzas del orden para desarticular la organización de los trabajadores y arrestar a muchos de los líderes sindicales, lo que desmanteló en gran medida la organización obrera en la región durante años. Uno de los aspectos más oscuros de la huelga de Cananea es la intervención directa del gobierno estadounidense, que representaba los intereses de las empresas extranjeras. La Cananea Consolidated Copper Company era de propiedad estadounidense, y sus intereses fueron defendidos a toda costa. Ante el levantamiento de los trabajadores, la empresa solicitó ayuda al gobierno de los Estados Unidos, quien presionó al gobierno mexicano para garantizar que los intereses de la compañía estuvieran protegidos. La intervención de las tropas federales mexicanas en la huelga fue, en gran parte, facilitada por la presión externa de los Estados Unidos.
A su vez, se trató de una clara manifestación de la creciente influencia extranjera en los asuntos internos de México. Muchos trabajadores mexicanos consideraron este apoyo como una intromisión extranjera en la lucha por sus derechos, lo que generó un creciente resentimiento hacia el gobierno de Díaz y las empresas extranjeras. Otro aspecto fundamental de la huelga de Cananea fue la profunda discriminación racial que existía en la mina. La compañía empleaba a trabajadores de diversas nacionalidades, incluidos estadounidenses, europeos y mexicanos. Sin embargo, los trabajadores mexicanos sufrían una explotación mucho más severa que los empleados extranjeros. Los trabajadores mexicanos eran segregados de los obreros anglosajones y europeos, que recibían mejores salarios, más beneficios y condiciones laborales más favorables. Mientras tanto, los obreros mexicanos vivían en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos y con escasa protección en caso de accidentes laborales. Esta discriminación no solo se limitaba a los salarios, sino que también se extendía a la jerarquía laboral y al trato diario que recibían los trabajadores mexicanos. La huelga de Cananea fue un episodio doloroso y violento en la historia de México, pero también fue un catalizador que ayudó a despertar la conciencia de clase entre los trabajadores mexicanos y a sentar las bases para la Revolución Mexicana. La represión brutal, la discriminación racial, la intervención de los intereses extranjeros y la explotación de los trabajadores fueron aspectos oscuros que marcaron este conflicto, pero también evidenciaron las profundas desigualdades que caracterizaban el sistema social y económico del Porfiriato. El legado de la huelga de Cananea perdura hasta hoy, y su historia continúa siendo una lección sobre la lucha por los derechos laborales, la resistencia frente a la injusticia y el impacto de los movimientos obreros en la transformación social y política de un país. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.